Tatiane, Ela acabou de sair. Acho que ela foi ao banheiro. Verônica, Víctor Hugo, Victoria, Luis. ¿Alguien no le llamé? ¿Alguien apareció de nuevo? No. Eu acho que é isso. Eu acho que é. Bien. Vamos a hablar de lo que son los centros de atención primaria, cómo se dividen y qué funciones cumplen y quiénes componen o quienes forman o quienes trabajan en los centros de atención primaria. Vimos la clase pasada que Paraguay había hecho o había firmado un convenio con los demás países en la declaración de Alma-Ata, en el cual se pusieron de acuerdo se puso de acuerdo casi todo el mundo en crear unidades de salud familiar para poder, ¿sí?, poner en marcha, ¿sí?, el proyecto que era Salud para Todos, ¿sí? Y Paraguay ha mostrado avances hacia ese acceso hacia la cobertura universal mediante la conformación y puesta en marcha de esas unidades de salud familiar. Incrementa de esa manera la cobertura de atención de la población, principalmente en esas que viven en zonas distantes, de difícil acceso y las personas más vulnerables. Pero, a pesar de que ha mostrado avances, ¿sí?, en Paraguay actualmente existen 808 unidades de salud familiar en 234 distritos de 18 regiones sanitarias, lo que va a dar una cobertura a más o menos 2.203.000 personas aproximadamente, ¿sí? Y va a equivaler eso solamente al 32% de la cobertura nacional, ¿sí? O sea que nosotros tenemos, ¿sí?, un 32% de cobertura con las unidades de salud familiar. Nos falta casi 68% de cobertura para poder tener, ¿sí?, una cobertura total y decir, bueno, hay salud para todos, ¿sí?, en el Paraguay. Nosotros tenemos solamente el 32%. En total hay 883 personas o profesionales contratados como entre médicos, licenciados y odontólogos en los centros de atención primaria. ¿Qué quiere decir eso? Que si tenemos 873 personas trabajando en los centros de atención primaria y 808 unidades de salud familiar, nosotros tenemos prácticamente una persona trabajando en cada, ¿sí?, unidad de salud familiar. La atención primaria o el término de atención primaria salud no está muy claro con algunos profesionales en nuestro país, aunque tenemos profesionales que tienen un concepto errado o erróneo de lo que es atención primaria y
o lo que es basar la atención o indicar la atención en la atención primaria. Es común que se crea que la atención que se da en los centros de atención primaria es un trabajo rudimentario con personal poco calificado y especialmente con poca disponibilidad de dinero. Pero es cerrado. ¿Por qué? Porque ese concepto se tiene porque se contrata personal efectivamente poco calificado para tener esa función de atender en el centro de atención primaria. ¿Por qué tiene que ser calificado? Tiene que ser un personal que esté capacitado para entrar en un centro de atención primaria, porque ahí las atenciones son continuas. Se atiende a niños, sale el niño, entra una embarazada, sale la embarazada, entra un señor. ¿Sí? Entonces, no hay diferencia de edad, no hay diferencia de sexo, no hay patología exclusiva que se atiende en los centros de atención primaria. Se atiende a todos los pacientes de todas las edades y de cualquier sexo. ¿Sí? Entonces, hay trabajo, ¿sí? Tiene que ser un trabajo calificado porque se atienden diferentes tipos de pacientes con diferentes patologías y no hay poca disponibilidad de dinero. ¿Sí? Un médico que trabaja en un centro de atención primaria gana mucho más de lo que yo gano trabajando en un hospital. Entonces, está equivocado eso de poca disponibilidad de dinero. ¿Sí? Otra interpretación errónea, aunque parecida a la anterior, es citada también en el centro de atención primaria, se extiende también a su consideración como una asistencia sanitaria de baja calidad, pobre, rudimentaria para pueblos y para ciudadanos pobres. ¿Por qué? Porque se habilita en las zonas rurales, en donde hay poco acceso a la salud. ¿Sí? La Organización Mundial de la Salud define el centro de atención primaria o la atención primaria de salud como la asistencia esencial que está basada en métodos y tecnologías prácticas científicamente fundados y socialmente aceptados, que está puesta al alcance de todos los individuos, las familias, de las comunidades, mediante su plena participación y a un costo que la comunidad del país puedan soportar en todas y en cada una de las etapas del desarrollo, con un espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación. ¿Sí? Tenemos que saber que la atención primaria es parte integral del Sistema Nacional de Salud. Es el primer contacto que tiene la persona con el sistema de salud. Esa persona que no puede llegar al hospital puede llegar a los centros de atención primaria y entra en contacto ya con el sistema de salud. ¿Sí? Representa el primer nivel de contacto de los individuos y la familia de la comunidad con el sistema de salud, llevando lo más cerca posible de donde reside, ¿sí?, la atención médica. Esto que acabamos de decir es una definición larga, pero la más correcta y que se adecua más a los centros de atención primaria. ¿Sí? Muchos países no se enteraron de lo que era la definición de centro de atención primaria y no iniciaron un cambio en su política, ¿sí?, de salud. Por supuesto, no consiguieron el objetivo del milenio, que era salud para todos en el año 2000. Y nosotros estamos en el 2025 en Paraguay y tenemos solamente el 32% de cobertura. O sea que estamos entre esos países que no alcanzó y no alcanza todavía la cobertura, ¿sí?, de salud para todos. ¿Sí?
¿Qué se entiende por atención primaria? En el 2011 se promulgó la ley de atención primaria, que es la estrategia de coordinación intersectorial que permite la atención primaria integral e integrada desde la salud pública, la promoción de la salud, la prevención de enfermedades, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación del paciente. ¿Qué quiere decir eso? Que el centro de atención primaria, por ley, tiene que hacer todo eso, desde la prevención hasta la rehabilitación del paciente. Si yo veo a un paciente en el centro de atención primaria que está grave, derivo al hospital. En el hospital le curan, le medican, le dan de alta y yo tengo que hacer el seguimiento a ese paciente. Le hago el seguimiento, ya no va a ir a hacer su consulta en los hospitales, va a hacer su consulta en el centro de atención primaria. Esa es la idea de los centros de atención primaria. APS no es más barata en términos cuantitativos del sistema o de asistencia médica ambulatoria, ni genera un ahorro significativo de los gastos globales. Lo que sí puede inducir la puesta en práctica de esta estrategia es una racionalización y optimización de los recursos. ¿Por qué el país o los países necesitan tener un centro de atención primaria si es que no va a ahorrar tanto? No le va a dar mucho beneficio al país. Va a gastar lo mismo. Vai o quê? Gastar Va a menos? gastar lo mismo. ¿No? Mas aí a população não chega a ficar em estado crítico de doença, né? Você previne a doença que acontecer. É pensando mais na saúde da população. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que los países habiliten los centros de atención primaria. ¿Sí? Porque en esos centros se va a prevenir, o esa es la función de prevenir o llegar a tiempo. ¿Qué va a hacer eso? Que si un paciente que tiene hipertensión llega a una emergencia hipertensiva y llega a un hospital, ¿sí? Nosotros con los centros de atención primaria vamos a ir tratando la hipertensión y vamos a ir tratando de hacer el seguimiento a ese paciente para evitar que llegue a una emergencia hipertensiva. ¿Qué vamos a evitar con eso? Que ese paciente se interne. Y de esa manera el país va a ahorrar, porque un paciente internado necesita medicación más cara, ¿sí? Necesita una cama, necesita comer. Ese paciente no trabaja y no produce para el país. Entonces, de esa manera, el país o el gobierno va ganando que sus habitantes estén más sanos y puedan seguir trabajando y puedan seguir produciendo para el país. La OMS reconoce la atención primaria como la estrategia principal de salud para que los países alcancen el objetivo de desarrollo del milenio, que son reducir la pobreza, porque van a trabajar más, van a ganar más, van a comer más, van a disminuir la desnutrición, ¿sí? Van a reducir la mortalidad materna e infantil, porque van a consultar más, van a hacer su seguimiento y van a lograr entonces todo lo que es van a reducir todos los servicios o van a aumentar los servicios integrales de salud, como el agua potable, van a haber las escuelas sanitarias y de esa manera va a haber control de enfermedades y la comunidad va a participar y va a estar organizada en ese ámbito. ¿Y quiénes forman, ¿sí?, los centros de atención primaria? ¿Qué es específicamente el centro de atención primaria o la unidad de salud? ¿Sí? Es una estructura física. La unidad de salud familiar es una estructura física. Es una casa, es un lugar, es una pieza, ¿sí? Pero es en donde se va a trabajar, ¿sí? Entonces es una estructura física
la unidad de salud familiar, donde se va a brindar atención continua y permanente. ¿Quiénes forman parte de esa unidad familiar? El equipo de salud. ¿Y quiénes conforman el equipo de salud? ¿Sí? El trabajo es multidisciplinario. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no cumplimos con el estándar de unidad de salud familiar, porque nosotros tenemos prácticamente un personal en cada unidad de salud familiar. Entonces tiene que ser un equipo multidisciplinario. ¿Sí? El trabajo nunca será realizado, debe ser realizado por una sola persona, ni por un solo equipo, sino que por varias personas y varios grupos. El equipo de salud de atención primaria es una estructura organizada, funcional y constituida por un conjunto de profesionales, que son profesionales sanitarios y profesionales no sanitarios. ¿Quiénes forman los profesionales sanitarios? Médicos, enfermeros, obstetras y odontólogos. ¿Sí? 4. Y los no sanitarios, trabajador social y promotor de salud. Esos van a trabajar en forma continua y coordinada, ¿sí?, para las actividades de la comunidad. Entonces no se logra, ¿sí?, juntar a las personas, pero tienen que tener siempre el mismo objetivo. Ese grupo o ese equipo de salud tiene que tener el mismo objetivo. ¿Sí? Los elementos conceptuales de la atención primaria es integrada, continua y permanente, activa, accesible, basada en el trabajo en equipo, comunitaria y participativa, programada y evaluable, y tiene que ser docente e investigadora. Integral, ¿por qué? Porque considera al ser humano desde la perspectiva biopsicosocial y no solamente biológica. Se atiende todo al paciente, no solamente la enfermedad. Integral interrelaciona los elementos de promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social, desde la prevención hasta la reinserción social. ¿Sí? Continua y permanente a lo largo de la vida. No hay límites por la edad, ni por el sexo, ni por el lugar de residencia en la atención de los centros de atención primaria. Siempre es una atención continua. Activa, los profesionales de equipo no pueden actuar como meros receptores de las demandas, tienen que trabajar activamente en los distintos aspectos de atención, resolviendo también las necesidades, aunque estas no sean expresadas por el paciente. Accesible, los ciudadanos no deben de tener dificultad para poder tomar contacto con los recursos sanitarios. Tiene que estar en un lugar accesible. No es, voy a visitar en esta esquina un centro de atención primaria. No. ¿Sí? Yo tengo que hacer un estudio y ver la población de cobertura y colocar en el medio mismo ese centro de atención primaria para que todas las personas tengan la misma posibilidad de acceder. Tiene que estar en un lugar estratégico habilitado. ¿Sí? Y debe ser basada en el trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque está integrado por el personal sanitario y no sanitario. Comunicativa y participativa, le debe dar de participación, ¿sí?, a las personas, ¿sí?, por los problemas colectivos y no individuales. ¿Sí? El equipo debe estar estrechamente relacionado con todos los aspectos de atención en la comunidad. Programado y evaluable, se debe de programar las atenciones y se debe de evaluar qué tipo de atención se da en esos pacientes, qué problemas tiene ese centro de atención primaria. Se hace un porcentaje de atención y se saca una estadística. ¿Cuántas personas adultas hay en esa población? ¿Sí? ¿Cuántos niños hay en esa población?
cuántas adultas tienen hipertensión, cuántas adultas tienen diabetes, ¿sí? Y cuántas de esas personas se complican al año. Cuántas de esas personas que están enfermas necesitan una internación. Entonces ahí evalúo qué está fallando en el centro de atención primaria. ¿Hay prevención? ¿No hay prevención? ¿Hay atención? Como esto está leyendo, ¿verdad? ¿O sí? Não, evento. No, repitiendo. Já tá saindo tudo. Bueno, continuamos rápido para terminar, antes que se vaya la luz. Tá vendo? Entonces, tiene que ser docente e investigadora. ¿Por qué? Porque desarrolla actividades de investigación y de enseñanza. En un centro de atención primaria van también los residentes, los de medicina familiar, y van a hacer sus prácticas y van a ser enseñados también en los centros de atención primaria sobre las patologías más frecuentes de cada comunidad. Y van a ir investigando qué son las patologías más comunes y cómo van a ir solucionando eso cuando lleguen a estar trabajando. La actividad y las funciones es la actividad de asistencia, de promoción, de prevención, de rehabilitación al paciente y también docencia e investigación. Asistencia, porque en todos los estamentos de salud se debe de brindar asistencia sanitaria. ¿Sí? Promoción de salud, promocionar la vida sana, como la alimentación, el ejercicio, y la promoción es el punto fundamental para poder tener éxito en los programas de salud. La prevención de enfermedades en sus 3 niveles, ¿sí? Va a mejorar los resultados en mediano y en largo plazo. ¿Cuáles son los 3 niveles de atención? ¿Quién me dice? Terceiro. Bien. ¿Cuál es el primario? Primário é o primeiro contato que você faz. A UPA? A UBS que chama aqui, né? No. ¿Cuál es la atención? ¿Cuál es el primer nivel de prevención? Conscientização? Conscientização. Promoção. Promoção? No. A pergunta é o quê? Você quer saber quais... ¿Cuál es el primer nivel de prevención? Primeiro nível. Primer nivel de prevención. Promoção. É você conscientizar a comunidade. Vacunación. Vacinação. Sí. Primer método para prevenir la vacunación, evitar enfermedades. Mas é promoção de saúde. Prevención, vacunación. Daí não revalida para prevenção. Bueno. El segundo nivel, Não pra gente, é porque eu estou discutindo que é diferente no Brasil. É porque a gente falava porque é promoção, é o método de você prevenir, porque a pessoa não vai vacinar se ela não souber para que serve uma vacinação, para qual doença. Tem que ter o porquê. Porque tem gente que não tem essas informações, não tem. Sabe que tem a vacina, né? Também. Tem gente que não sabe nem que tem a vacina. Tem comunidade que é mais pobre de informação, né? sí. É porque o conceito é diferente pra gente. Não que, mas no nosso país, promoção abrange tudo isso daí. Inclusive a Bien. vacinação. Y por una como decía, bueno, prevención es la promoción de salud. Primero, ¿cuál es la promoción de salud? La vacuna. É, o exemplo de promoção. Bien, está bien. El segundo, después de la vacuna, ¿qué es? Prevenção. Ya hiciste tu prevención con tu vacuna. No resultó, entonces pasas al segundo nivel. ¿Cuál es? Secundário. ¿Y cuál es el secundario? ¿Cómo? Eu acho que é por saúde. Consulta. Sí, puede ser. Después.
Aí é o tratamento. ¿Tratamiento para qué? Para enfermedade. Sí, claro, para la enfermedad, sí. Pero ¿para qué vas a hacer tratamiento? ¿Para evitar qué? A doença? A propagação. Ya está doliendo. Não, para evitar a propagação. No, para evitar complicaciones. ¿Sí? Entonces, la vacuna, primer nivel, para evitar la enfermedad. No se vacunó, se enfermó. Entonces va a pasar al segundo nivel. ¿Qué va a evitar? ¿Qué va a hacer? ¿Sí? Entonces, diagnóstico precoz, ¿sí?, de esa enfermedad. No vamos a evitar que tenga, pero va a tener y vamos a identificar tiempo y vamos a tratar. Lo va a pasar entonces al tercer nivel. ¿Qué va a hacer? Ya está enfermo. Entonces va a hacer tratamiento para que no se le complique el paciente. Não tem complicação. ¿Está? Tá. Eso también vamos a hacer en los centros de atención primaria. En este nivel. ¿Sí? La rehabilitación, todo centro asistencial o centro de salud que necesita tener o desea hacer rehabilitación de sus pacientes. Y docencia y investigación, hay capacitación continua, ¿sí?, del personal, hay investigaciones que se hacen en la población de esa comunidad. Y para ir terminando, vamos a ver las categorías de las unidades de salud familiar. Vamos a ver que hay categorías estándar, satélite, móvil, estándar por atención móvil y de familia ampliada. ¿Sí? El estándar va a ser una unidad de salud familiar ubicada en un lugar fijo, no se mueve, está ahí. ¿Qué quiere decir? Que el paciente tiene que venir a consultar en este lugar. Y está compuesta por un médico, un profesional de enfermería o obstetricia, un auxiliar técnico o obstetricia, 5 agentes comunitarios o promotores de salud y un odontólogo. Entonces, todos vienen a consultar en el centro de atención primaria o la unidad de salud familiar. El satélite se considera unidad satélite aquella donde llega la atención de manera planificada de la USF estándar o ampliada con atención móvil y donde existe un encargado de seguridad, un licenciado en enfermería obstetricia, un técnico en enfermería obstetricia, además un agente comunitario. ¿Puede cerrar la puerta? A mí no tem que cerrar. Vai pegar, doutor. Daí. Só que a gente estava na outra aula, porque chegou o horário, entendeu? O horário show. ¿Puede cerrar la puerta? Pode fechar. Pode fechar mais uma. La función es vigilar atención y hacer vigilancia, hacer notificaciones y realizar referencias cuando amerite la situación. ¿Qué quiere decir eso? Que la unidad de salud estándar va a programar una atención en alguna parte de esa comunidad en la cual el paciente no está pudiendo llegar por algún motivo. Entonces dice, la enfermera, ¿sí?, y el agente comunitario van a ir a hacer atención, van a ir a hacer control en tal parte, tal fecha. ¿Sí? Entonces programan la atención y salen de esa unidad estándar, sale el personal para ir a atender en un lugar fuera de esa unidad de salud familiar. ¿Sí? El móvil es aquella que no tiene un lugar fijo de atención como el estándar, tiene bajo su responsabilidad comunidades de difícil acceso a un servicio de salud pública y que la atención se hace bajo calendarización también. Está compuesto por un médico, un profesional de enfermería obstetricia, un técnico de enfermería obstetricia, un odontólogo, 5 promotores de salud y se pueden ir agregando, ¿sí?, o asignando profesionales según la necesidad. ¿En qué caso es el móvil? ¿Sí? Van a hacerse, o hay médicos, enfermeros, que van a tener que salir a hacer atención, pero no son parte
primaria, se van a un lugar en donde una comunidad donde no hay centro de atención primaria. Entonces agarran todo el equipo de un centro y van a hacer atenciones extramuro en ese lugar. ¿Para qué? Para ir a detectar enfermedades, para ir a detectar brotes, para ir a detectar pacientes enfermos y empezar a hacer su tratamiento. Y eso va a ir, se va cada mes, va a ir a hacer atención para ir a hacer el seguimiento de esos pacientes. No tienen un lugar fijo y son personales que se van juntando de acuerdo a la necesidad de la comunidad. ¿Sí? El estándar con atención móvil, ¿sí?, es la unidad con ubicación fija, con población asignada a ser cubierta y es planificada y está compuesta por un médico, un profesional de enfermería, un auxiliar de enfermería obstetricia, 5 agentes comunitarios, un odontólogo, además tiene un vehículo a disposición. ¿Qué quiere decir? Que mi centro de atención primaria tiene un vehículo en el cual yo me puedo subir con mi enfermero o el médico o el odontólogo. Se van a hacer atenciones a varias partes de la comunidad. Este vehículo es parte de la unidad de salud. Esse daí tem um lugar fixo e tem um carro para sair? Sí, E o móvel é só um carro. É tipo el assim. móvil es solamente un carro, no está fijo. ¿Sí? Sale de un hospital y se va. ¿Sí? Nosotros tenemos acá en el hospital, tenemos el móvil, ¿cómo es que se llama? El móvil salud es un ómnibus en el cual hay una silla de odontología y adentro hay un consultorio. Entonces, ese móvil se va a la comunidad indígena, lleva un odontólogo, un médico y varios enfermeros y hace la atención médica. Termina la atención, ese móvil vuelve y programa para irse en otro lado para hacer atenciones. Ese es el móvil. Este es atención estándar con móvil, porque tiene un vehículo. ¿Sí? Y por último, la unidad de salud de familia ampliada. ¿Qué quiere decir eso? Que puede ser una unidad estándar, ¿sí?, pero puede haber un problema en esa comunidad. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo mi unidad de salud familiar estándar, estoy atendiendo ahí y empieza a haber un brote de una enfermedad X, por ejemplo, dengue. ¿Sí? Estamos con un problema de dengue, mi comunidad, toda mi comunidad tiene dengue. ¿Sí? Y empiezan a venir las consultas, y yo no puedo atender todos esos pacientes. Ya no doy abasto para atender ese brote. Entonces, ¿qué pido? Pido ayuda. Para eso vienen 6 enfermeras más o 6 técnicos de enfermería y me ayudan a hacer la atención. ¿Sí? Se realiza o se va ingresando personal de acuerdo a la necesidad. Termina el problema y eso vuelve a sus lugares y queda otra vez el estándar. Entonces esa es la unidad de salud familiar ampliada. ¿Entendieron los diferentes tipos de unidades de salud familiar que se pueden ir formando, creando de acuerdo a la necesidad de la comunidad y de acuerdo a la disponibilidad de personal que se tenga? Professor, então são 5 tipos, é isso? Sim. Um é fixo, o outro é o estatal, você falou, é isso? Estos son estándar fijo, satélite sale del estándar y se va a hacer atenciones. Nesse daí ele não tem nenhuma população alta fixa, né? Ele vai conforme. Sí. E o outro é qual? El móvil es Fixo, né? este no tiene fijo. Ah, o satélite que tem. O fixo. Este es el fijo. Não, o standard eu falo fixo Sí, fijo. roxinho. Sí. O satélite é móvel, mas tem uma população adscrita, Sí. não é? El móvil no tiene un lugar fijo. Puede ir acá. Tá, tá um pouco El estándar con atención móvil es este, pero que tiene una
sido un problema y me viene más personal adentro. Eu só não entendi muito bem a diferença de satélite com móvel. Porque ambos é tipo uma carreta, um ônibus que usa. Só que um não tem população adscrita e o outro tem. Donde llega la atención de manera planificada de la unidad sagrada estándar o ampliada con atención móvil. ¿Sí? Entonces es un satélite. Entonces puede salir de un estándar. Vamos a ver. Acá. Puede salir de este o puede salir de este. Entonces este es la comunidad en donde va a llegar este o puede llegar este. ¿Sí? ¿No entendés? Doutor, volta lá no standard, por favor. O standard seria tipo ¿Cuál? um fixo. O Estándar. standard, é. Este. ¿Sí? Estándar es uno fijo. ¿Sí? Só que os médicos. Donde los pacientes van a ir llegando Amigo, acá. standard, isso tá certo. Tá. El, Isso aí está faltando. el satélite Ah, acho que eu sei. É aquela O campanha do jornal, standard, né? os profissionais não saem de lá, é fixo. Este, O satélite já se fez. este no sale, pero se puede convertir en satélite, ¿sí? Porque si su personal, si el médico sale a un lugar donde planifica en la comunidad, se convierte en satélite. ¿Sí? Seria como se fosse a estratégia. sabe? Entonces, el básico es el estándar. De este puede convertirse en satélite o puede convertirse en salud ampliada. ¿Sí? El único que no tiene estándar, que no tiene un lugar, es el móvil, porque a veces se le juntan las personas a los profesionales y se le manda a la comunidad. ¿Sí? En un vehículo específico para hacer atención. ¿Sí? ¿Entendieron? Yes. Doutor, deixa eu ver o standard. Passa, por favor. Quero ver o standard com atenção móvel. Aí. Solta pra mim. Aí. Este le voy a pasar yo, no me voy a preocupar, yo le paso a todos ustedes. Tá. ¿Sí? Por verdad, no hay problema. Obrigada. ¿Sí? ¿Está? Sim. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Não. ¿Quedó claro? ¿Clarísimo? Claríssimo. Vamos a ver. ¿Sí? En el examen. Do exame teremos dúvida. Ô, Vinícius, Você sempre fez a você vai estar no grupo da Vicky, né? Pode Do ser. trabalho. É porque quem entrasse por último ia ficar com a Vicky. É eu, você. Sí, llega tarde. Avisar nomás. Solo que en el día que van a entregar los trabajos prácticos tienen que llegar a tiempo.